retornamos nuevamente a la catequesis de primera comunión y de confirmación aquí en la parroquia. Hemos tenido aquí un pequeño inconveniente y por eso, bueno, ya estamos nuevamente al aire con cada uno de ustedes, queridos amigos, que están pendientes también de esta catequesis, de esta orientación que estamos impartiendo desde la parroquia Divino Niño en el centro poblado El Vergel. Estamos entonces compartiendo con ustedes esta catequesis de primera comunión y de confirmación. Estamos hablando entonces en torno al sacramento de la confesión, de la importancia de este sacramento, de poder nosotros acudir a la confesión. Seguimos entonces con esta orientación. Estábamos hablando de las clases de dolores de pecados que existen. Hay dos clases, el dolor perfecto y el dolor imperfecto. Vamos entonces a conocer cada uno de ellos, en qué consiste el dolor perfecto y el dolor imperfecto. El dolor perfecto es cuando se siente pena y tristeza de haber ofendido a Dios por ser un padre tan bueno, como nos lo dice San Lucas en el capítulo 15, versículo 18, tengo que hacer algo, volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Es lo que está haciendo el hijo pródigo, para acercarse entonces a su padre y retornar nuevamente a la casa del padre. Entonces, ese es el dolor perfecto. Entonces, ese dolor que usted tiene, esa tristeza de haber fallado, como le puede pasar a un hijo cuando desobedece a los papás también, entonces siente esa tristeza, siente esa nostalgia. Y segundo, el dolor imperfecto. ¿En qué consiste ese dolor imperfecto? Voy a iluminarlo primero con primera de San Juan, capítulo 4, versículos del 17 al 18, que nos dice lo siguiente: cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza al día del juicio, porque ya somos en este mundo como es Él. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temores donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. Por eso entonces, queridos hijos, el dolor imperfecto es cuando se siente pena y tristeza de haber ofendido a Dios, pero por miedo de ir al infierno o a recibir otros castigos de parte de Dios. Entonces usted está atemorizado, usted está lleno de miedo, de pánico, porque se equivocó, porque falló, porque cometió un pecado, y entonces por eso vive atemorizado, creyendo que directamente, que ya no hay nada más que hacer, que ya usted está perdido. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, para que Dios entonces nos perdone. Para que Dios a todos nos perdone, primero tenemos que perdonar a nuestros hermanos, como Jesús mismo nos lo enseñó en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Lo dice San Mateo capítulo 6, versículos 12 principalmente, en esta oración del Padre Nuestro. Por eso, si yo quiero que Dios me perdone, pues yo debo de perdonar también en primer lugar. ¿Cuántas maneras hay de celebrar el sacramento de la reconciliación? Hay 3 maneras de celebrar el sacramento de la reconciliación. La primera, con preparación individual y con confesión y absolución particular, de manera individual también. Entonces se preparó de manera personal, particular, y luego vino y se confesó. Hay otra manera también, con preparación comunitaria. Entonces se hace una reunión, se hace una catequesis, se hace una orientación, se hace una charla que nos ayude también para acudir al sacramento de la confesión, y lo hacemos, vamos individualmente a confesarnos. Esa es la segunda manera que se hace, y muchas veces se emplea precisamente para los tiempos fuertes, Semana Santa, Navidad, en donde se puede hacer esta orientación, esta catequesis. Y la tercera es con preparación comunitaria y con absolución general. Entonces, como no hay forma de acercarse al sacramento de la confesión, porque de pronto, bueno, no van sacerdotes por su distancia,
y entonces principalmente en tierras de misión aquí en Colombia no se da principalmente esta parte, en donde llegaba el sacerdote y hacía una orientación para todos y luego entonces una absolución también para todos y listo, ya ustedes no necesitan confesarse, pueden comulgar. Pero hay que tener presente que cuando se participa en una absolución de estas, que aquí en Colombia no se da, pero cuando se participa en una absolución de estas, entonces siempre se puede participar, porque hay gente que dice, no, padre, yo no confieso, no comulgo. Y entonces se acercan a confesarse nuevamente. Me ha pasado en algunas oportunidades cuando me encuentro con personas que dicen, padre, yo fui a una parroquia, a tal parroquia, y allá el sacerdote fue una oración para todos, y ya que todos podíamos comulgar. No se puede hacer aquí en nuestra diócesis de Garzón menos, ¿sí? Entonces eso tenemos que tenerlo presente, no se puede hacer. Para eso es tan importante que acudamos, dado el caso, uno puede recibir la absolución general, ¿sí? Pero con la visión, con el compromiso de que usted se va a confesar lo más pronto posible, apenas tenga la posibilidad, lo puede hacer. En este caso, bueno, en algunos países de pronto por fruto de la pandemia puede darse, aunque como de todas maneras en nuestros templos tampoco hay mucha afluencia ni mucha participación de la gente, pero dado el caso que, a ver, pongo un ejemplo, va usted en un avión y el avión entonces está como que a punto de caer, de irse al suelo, de fallar, y entonces, bueno, no se sabe, entonces, y va dentro de ese avión un sacerdote, el sacerdote puede hacer una absolución general para todos los que son católicos, y ya, si usted se arrepiente, listo, está perdonado. Pero dado el caso de que, listo, no pasó nada, usted pudo aterrizar, y bueno, apenas pueda, entonces buscará el sacramento de la confesión. Entonces, esas tres maneras de la confesión. La primera, que es la principal, la que se acostumbra a realizar, entonces se hace el examen de conciencia de manera personal y la confesión de manera personal. O se puede hacer un examen de conciencia a nivel general, una oración, una preparación general, ¿sí?, comunitaria, pero la confesión es personal. Y la tercera, entonces, cuando se hace también la preparación general, pero y también el sacerdote entonces imparte una absolución de manera general. Entonces, eso para que lo tengamos presente. ¿Qué tiene que hacer uno cuando ha cometido un pecado mortal? ¿Qué nos corresponde? ¿Qué debemos de hacer? Cuando una persona ha cometido un pecado mortal, lo primero que tiene que hacer es pedirle perdón a Dios con un acto de dolor perfecto, ¿sí? Arrepentimiento sincero, no por miedo. Ahora lo vamos a hablar dentro de los sacramentos de confirmación, hablando precisamente de los dones del Espíritu Santo. Es decir, sintiendo pena, tristeza por haber ofendido a Dios, que es un Padre bueno. Después, apenas tenga la posibilidad, pues se acerca a confesarse para poder comulgar. ¿Qué pecados quedan perdonados con el acto de dolor perfecto? ¿Qué pecados? Pues con el acto de dolor perfecto quedan perdonados todos los pecados, pero hay que hacerlo siempre, pero especialmente en peligro de muerte. Entonces ya lo hablaba, entonces en un peligro de muerte, entonces un dolor perfecto, decir, bueno, me arrepiento, porque es que el Señor nos da hasta el último instante de nuestra vida para que nosotros nos arrepintamos. Si usted no lo aprovecha, pues entonces ya ahí sí no hay nada que hacer. Ahí sí no podemos esperar lo de la canción, que cuando cumpla 80, no sabemos si vamos a llegar allá, y más con esta situación con la que está viviendo el mundo y la sociedad, no tenemos la vida comprada. ¿Cuántos hacían planes de que el otro año yo voy a ir a la Semana Santa, el otro año me voy a arrepentir, el otro año voy a ir a misa, el otro año, y no alcanzaron a llegar a este año? Cuando nos confesamos, ¿qué pecados tenemos que decir? Oiga, queridos hijos, tenemos que decir todos los pecados mortales, indicando también el número de veces que los hemos cometido, según lo podemos recordar. Claro, entonces, Padre, has pecado tantas veces, ¿eh? Porque de acuerdo a eso también el sacerdote le va a dar un consejo, le va a dar una orientación que le va a aplicar, que le va a servir a usted para la vida. Pero materia de confesión principal, los pecados mortales. ¿Es necesario confesar todos los pecados veniales? No,
no es necesario confesar todos los pecados veniales, basta con confesar unos cuantos. Padre, yo no tengo pecado mortal, pero entonces, bueno, entonces, materia de confesión, echémosle mano entonces a los pecados veniales, un mal pensamiento, una mala palabra, una imaginación, bueno, alguna cosa así por el estilo. Aunque, bueno, hay gente que se vuelve muy meticulosa y entonces quiere confesarse cada 8 días, tampoco es así, ¿sí? Por eso uno se confiesa de los pecados mortales. Claro, cuando ha cometido pecados mortales que rompen la comunión directamente con Dios, pues sí ameritan inmediatamente buscar el sacramento de la confesión. Cuando uno por vergüenza calla un pecado mortal, hace una buena confesión. Cuando uno por vergüenza calla un pecado mortal, no hace ninguna buena confesión, queridos hijos, para nada. Al contrario, comete otro pecado muy grave que se llama sacrilegio. ¿Por qué? Porque usted se confesó mal y se acerca a comulgar, a recibir a Jesucristo, Eucaristía, y lo está recibiendo en pecado. ¿Qué tiene que hacer el que por vergüenza cayó un pecado mortal en la confesión? Pues por vergüenza usted cayó un pecado mortal en la confesión, tiene que volverse a confesar, apenas pueda de una vez confesarse y decirle al sacerdote: Padre, me dio vergüenza decirle este pecado. Muchas veces sucede esto, hay pecados que la gente no confiesa, y pecado que no confiesa, pecado que no le queda perdonado. Y cuando se le olvida, es decir, un pecado, y si es pecado mortal, pues hace una buena confesión, ¿y puede comulgar? Sí. Cuando uno se olvida de un pecado, bueno, se le puede olvidar uno a veces los nervios, o que de pronto mira que el padre está un poco estresado, cansado, o bueno, no sé, en fin, de pronto se le puede olvidar porque le siente de pronto como esos nervios y entonces me acerqué y dije: me olvidaron, padre, de los pecados. Bueno, es una cosa muy, muy diferente que le puede suceder a una persona. Entonces, vale la contrición de corazón, decir: Padre, estoy arrepentido. Pero si usted se acuerda de ese pecado, en la próxima confesión no hay necesidad: ay, Padre, ya me acordé cuál era el pecado. Y no necesita hacer eso. Ya en la próxima confesión, apenas pueda, se acerca a usted y se confiesa en la próxima confesión. Entonces dice el pecado. No hay necesidad que: ya me acordé del pecado, entonces yo no puedo volver a comulgar. No, pues usted no se acordó en el momento, pero téngalo presente para que ahora, cuando se vuelva a confesar en el próximo mes, lo haga. Bien, ¿qué tiene que hacer el que olvidó un pecado mortal en la confesión? El que olvida un pecado mortal en una confesión tiene la obligación de decirlo la próxima vez que se vaya a confesar. Ya lo acababa de decir. Bueno, tarea entonces en torno al sacramento de la primera comunión. Les voy a pedir que lean el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23, capítulo 20, 22 al 23, y hacer una oración, que los niños ahí en el cuaderno de primera comunión hagan una oracioncita donde le pida a Dios perdón por los pecados cometidos. Haga una oracioncita de perdón: Señor, perdóname porque soy desobediente, porque no hago caso, porque te he fallado, porque soy muy mentiroso, porque me dejo llevar por las malas juntas, por las malas compañías, porque no obedezco, no hago caso. Entonces, hacer como una oracioncita que le pueda servir a usted para pedirle a Dios perdón por las faltas también que podemos cometer. Bien, entonces, sacramento de primera comunión, que nos pueda servir esta orientación a todos, y vamos a pasar ahora entonces a la orientación del sacramento de la confirmación. Hoy vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Acabábamos de celebrar hace unos días ya este sacramento, esta solemnidad especial de el Pentecostés, y entonces por eso he querido traerles cuáles son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son 7: sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios. El profeta Isaías dice que los 7 regalos que el Espíritu del Señor da a quien es fiel a Dios son sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios. Lo dice Isaías capítulo 11, versículo 2.
Hablemos de cada uno de los dones del Espíritu Santo. El primer don del Espíritu Santo es el don de la sabiduría. ¿Qué dice el don de la sabiduría? El don de la sabiduría es un gusto especial que Dios nos da a todos, a todo lo que es espiritual, hacia todo lo que se refiere a Dios. Entonces, qué bueno, bonito que le pidamos al Señor, deme esa sabiduría para que me guste la oración, para que me guste ir a misa, me guste leer la palabra, saco un gusto por las cosas de Dios. Y a la vez un desprecio por todo lo que es pecaminoso y meramente materialista, todo lo que aquello que no le está dando gloria a Dios, que no le agrada. El libro de los Proverbios del rey Salomón dice, la sabiduría vale más que las joyas más preciosas y no hay tesoro en el mundo que se pueda comprar. Proverbios capítulo 8. El don de la sabiduría hace considerar como la mayor desgracia del mundo al pecado y concede un gusto especialísimo por la lectura de la Sagrada Biblia y la oración. La sabiduría da disgusto por todo lo que es pecado, entonces ya lo que es pecado le afecta, le quita la paz, le quita la tranquilidad y bueno, sí, rechaza el pecado. Quita siempre, quita la simpatía por lo prohibido por Dios y da una gran antipatía hacia todo lo que sea pecaminoso. Por este don de sabiduría los santos prefieren 1000 muertes antes que cometer un pecado. Como decía Santo Domingo Sabio, prefiero morir antes que pecar. El don del entendimiento. El don del entendimiento es una gracia que el Espíritu Santo nos da para que podamos comprender lo que Dios nos enseña por medio de la palabra en la Sagrada Biblia, en la predicación, en los libros de religión. Hay que pedirle al Señor que nos dé ese don del entendimiento para que entendamos lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros y no para que de pronto tomemos actitudes equivocadas de hacer decir a la palabra lo que no dice, ¿sí? Como muchas veces sucede con algunos hermanos separados. Esto fue lo que sucedió a los apóstoles el día de Pentecostés. Apenas recibieron el Espíritu Santo, entendieron todo lo que Jesús les había enseñado y lo siguieron recordando. Recuerden que el mismo Señor les decía a los apóstoles, esto que les estoy diciendo ustedes no lo entienden, pero lo comprenderán más tarde. Cuando venga el Espíritu Santo, entonces ustedes van a entender todo esto que les estoy diciendo, y así entonces sucede. Por eso es tan importante pedirle al Señor el don del Espíritu, el don de el entendimiento. Otro don del Espíritu Santo, el consejo. ¿En qué consiste? El don del consejo es un favor de Dios por medio del cual en el momento de escoger sabemos elegir lo que más conviene para la gloria de Dios y para el bien de nuestra alma y de los demás. Entonces tener el don del consejo es eso, saber discernir y saber, bueno, esto me conviene, no me conviene, esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios, entonces tenerlo presente. Las personas que reciben este don tienen la rara cualidad de encontrar soluciones rápidas para casos urgentes y guiar a otros para que obren lo que les conviene más y eviten lo que no les conviene, porque Jesús dijo, el Espíritu Santo enseñará todo. Entonces, el don del consejo es tener un poquito de paciencia y pensar muy bien las cosas que va a hacer, las decisiones que va a tomar. Muchas veces sucede que el ser humano, ¿por qué se equivoca y por qué comete tantos pecados? Porque uno no piensa las cosas. Si usted pensara las cosas antes de hacerlas o decirlas, menos errores cometería en la vida. El don de la ciencia, otro don del Espíritu Santo. El don de la ciencia es una cualidad que Dios nos da para saber distinguir entre lo verdadero y lo falso y valorar los bienes de la tierra solamente según lo que valen delante de Dios. Entonces, distinguir qué es verdadero, qué es falso, qué está bien, qué está mal, va muy parecido también al consejo, pero principalmente en la verdad, lo que es verdadero y de lo que no es verdadero. En este mundo donde hay tanta gente que enseña cosas como verdaderas que a la vez son falsas, es muy importante obtener el don de la ciencia para saber distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira, en lo que refiere también en asuntos de la orientación de la religión. Otro don del Espíritu Santo, la fortaleza.
El don de la fortaleza es una fuerza especial que nos da el Espíritu Santo para obrar valerosamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos y para sufrir con paciencia las contrariedades de la vida. Entonces, pedirle al Señor esa fortaleza para usted no darse vencido, no darse por vencido frente a los problemas y dificultades del diario de vivir, frente a esta epidemia, pandemia que se está viviendo en el mundo y que los noticieros ya lo hartan, lo aburren a uno, por eso no vean noticias, ¿sí? Con el mismo sonsonete, el mismo tema, y mucha gente se enferma precisamente porque se mentaliza. Si usted no tiene la posibilidad de ver esas noticias, de ver eso con una mentalidad crítica, de no dejarse llevar por estas transmisiones amarillistas que asustan y amedrentan a la gente, entonces pues puede verlos, y si no, más vale uno se hace a un lado y no mira esa información. Basta con que vea los titulares, con eso es suficiente, 5 o 10 minuticos de noticias. Hoy en día le pierden tanto tiempo que hasta 3 horas de noticias, eso también ya es harto, aburridor. Pero entonces por eso es importante que le pidamos al Señor que nos dé el don de la fortaleza, para que nosotros no nos desanimemos ni nos dejemos vencer frente a los problemas y dificultades del diario vivir. San Lucas 24 dice, Jesús les prometió, seréis revestidos de la fuerza de lo alto, una fuerza que viene de lo alto, una fuerza extraordinaria que viene a cobijarnos a todos. La gente no entendía a veces por qué los mártires tienen tanto valor y por qué ciertas personas logran tener tantísima paciencia. Es lo que ha logrado porque han recibido el don de la fortaleza. La vida es a ratos dura y las tentaciones son a veces muy violentas e inesperadas, que si el Espíritu Santo no nos diera el don de la fortaleza, no seríamos capaces entonces de resistir. Quien no pida a Dios el don de la fortaleza puede llegar al desánimo o a desesperarse. Entonces caer como pasa hoy en día, cuando nos falta la fortaleza y mucha gente cae en la depresión, ¿sí? Cree que usted ya no puede solucionar un problema, que no puede salir de ahí y cae en la depresión, cae en la desesperación también, decir ya no hay nada más que hacer, se desanima y no hace nada por buscar una salida, una solución. Por eso los pobres, los enfermos, los que sufren tentaciones y los que tienen penas especiales hacen muy bien si le piden al Espíritu Santo el don de la fortaleza. Todo el que pide recibe, dice la palabra. Entonces pedir el don de la fortaleza. Aquellos que están enfermos, que están pasando por tantas situaciones, también le pueden decir al Señor, Señor, dame esa fortaleza. Otro don del Espíritu Santo, el don de piedad. ¿En qué consiste? Vamos a ver entonces en qué consiste el don de la piedad. El don de la piedad es un afecto filial hacia Dios que nos hace amarlo como al más bondadoso de los padres y nos concede una cierta facilidad y cariño por todo lo que sea obedecer y honrar a nuestro Señor. El don de la piedad, tener piedad. Entonces, es gustar también de las cosas, de las cosas que conducen a Dios, tener un afecto especial hacia Dios, buscar más de Dios. Las personas que reciben el don de la piedad sienten un gozo especial por todo lo que es la oración, la lectura de las Sagradas Escrituras, la enseñanza del catecismo, pensar en Dios, pensar en Jesucristo. Eso es importante que le pidamos al Señor, que nos dé el don de la piedad para que nosotros nos amañemos más en las cosas espirituales, para que le dediquemos más tiempo, para que nos guste más la lectura de la palabra, para que nos guste más hacer oración, para que nos guste más ir a misa. Entonces, pedirle a Dios el don de la piedad. Y finalmente, el don de temor de Dios, el don de temor de Dios. El don de temor de Dios es un temor cariñoso a ofender a Dios por ser un Padre tan bondadoso y tan generoso con nosotros, y también por lo que sabemos que Dios no dejará un solo pecado sin castigo. Entonces, el temor de Dios no es miedo, no es pánico. Entonces, que es lo que muchas veces anuncian personas equivocadas. Presentarle a un Dios castigador, justiciero, como lo decían también lo presentaban también los judíos. A un Dios lejano, injusto, castigador, vengativo. No, Jesucristo nos mostró el verdadero rostro de Dios, un Dios que es amor, que es compasión, que es bondad, que es misericordia, que es muy cercano, que es muy afable.
Bueno, hijos, entonces, pues hasta aquí esta catequesis, esta orientación del sacramento de la primera comunión y de la confirmación, en esta segunda parte, después de haber tenido aquí dificultad con la transmisión, pero bueno, aquí hemos compartido con ustedes esta catequesis de primera comunión y de confirmación, las dos al mismo tiempo, aprovechando estos canales, estos medios, estos instrumentos para poder llegar con la palabra. Esta tarde los espero, los que quieran compartir con nosotros la Eucaristía, quieran vivirla en directo, pueden participar, 6 de la tarde, Eucaristía en honor a Nuestra Señora de Aránzazu. Desde aquí, desde el templo, vamos a realizar esta Eucaristía en honor a Nuestra Señora de Aránzazu. Y antes de la misa rezaremos el Santo Rosario a las 5:30 y haremos también los gozos a Santa Marta. Me alegra saludarlos a todos ustedes, desearles una feliz tarde. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestras familias y los acompañe siempre. Muchas felicidades.